En Caracol Radio y Radioactiva es hora de hablar de Deporte Universal. Hola, bienvenidos a esto que es Deporte Universal en Caracol Radio y Radioactiva. Noche del miércoles 21 de mayo, termina esta semana. Pasado mañana ya estaremos haciendo especial de previo del Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1, con participación en Fórmula 2 de Sebastián Montoya, pero también Gran Premio británico en Silverstone del Mundial de Motociclismo con MotoGP y participación del colombiano David Alonso en Moto2. Sí, se acabó la semana prácticamente, pero bueno, ahorita que estamos en la mitad, tenemos mucho deporte universal del cual hablar, sobre todo hoy enfocándonos en lo que son los playoffs de la NBA, las finales de conferencia, analizar ese juego de ayer entre Timberwolves de Minnesota y Oklahoma City Thunder, y hacer como una previa de lo que creemos va a ocurrir en estas llaves y quiénes podrían ser tal vez esos dos equipos que se van a enfrentar en la gran final. Para eso y para hablar obviamente de grandes ligas, de Fórmula 1, de NFL, de tenis, de esports, de videojuegos y mucho más, tengo un equipo poderoso de amigos muy aficionados al deporte universal. Amigos todavía inis, todavía solamente nos encontramos en Caracol y acá nos queremos, afuera de Caracol no nos volvemos a ver, pero algún día será ese día y uno de ellos es Luis Carlos Guerrero. ¿Qué pasa, Luisca? Mi querido Juanca, a usted buenas noches, a quien nos escucha, a quien nos ve. Hoy quiero mandar un saludo especial a quienes están conectando con Deporte Universal al otro lado del charco. Abrazos en Italia y en España. Por un lado para Santino desde Florencia. Y en las Islas Canarias también nos escuchan y nos ven mucho para que usted vea. ¡Oh, my God! Trascendiendo y rompiendo fronteras. Hoy, para hablar de las diferencias y cuántas veces se habla de que un equipo llega con más descanso que el otro, que tiene ventaja, porque Oklahoma en la NBA demostró que esa vuelta no siempre se cumple. Me encantó lo que vi con Thunder. Qué equipo, qué forma, además de demostrar que una vez salen del letargo, una vez despiertan, son imparables. Y también le tengo un par de noticias que obviamente tienen que ver con otras pelotas que nos gustan y son las de tenis. Exacto, es verdad. Y bueno, y por estos días que ya estamos en los torneos clasificatorios del Roland Garros, todavía no ha empezado el cuadro principal, pero estamos en clasificatorios. Correcto. Vamos a estar siguiendo eso también. Y obviamente cuando hay baloncesto, otro de esos amigos parceros del alma, mi BFF en Caracol Radio, fuera de Caracol no nos hemos visto nunca, el señor Felipe Andrade, muy fanático del baloncesto. ¿Qué pasa, Feli? Pero es que a ver, fuera de Caracol, Juanca lo dice como si tuviéramos un montón de tiempo libre, verdad, 25, no sé. Y pues Horas al 25 horas al me día, mía. me quedan 4 horas apenas y es para ver a mi familia, ¿no? Perdonará. Entonces me la paso más acá. Yo de ti replantearía mis prioridades, la verdad. Oiga, ¿cómo estamos? Bueno, iniciaron estas finales de conferencia de la NBA. 2 llaves y 2 series muy interesantes, la verdad, para analizar, como ya lo hemos planteado anteriormente. Y bueno, ya esto cada vez nos acerca más a ver ese ganador del trofeo, Larry O'Brien. Exacto, estamos ya en esa recta final de la NBA, cada vez más poderosa y más divertida. Así que bueno, hoy va a ser ese nuestro tema principal, y a manera de introducción quiero que cada uno exponga sus ideas. Justifique. Exacto, su respuesta. justifique además su respuesta, diciéndonos qué podríamos estar esperando de estas finales, Felipe. ¿Qué espera usted de estas finales de conferencia? Intensidad pura y dura. Uh-huh. Eso espero. Espero muchísima intensidad. Espero partidos cerrados. Aunque no empezamos tan así, pero sí espero partidos cerrados que se definan en el clutch. Buen básquet, sí. Muchas transiciones. Que ya, eso sí ya lo empezamos a ver. Que era un poco evidente porque ha sido un estilo de juego. Y sí, no, yo creo que la intensidad va a estar marcado por la intensidad y la toma de decisiones en esos momentos importantes de los partidos, en esos minutos en cancha donde una decisión de 1 segundo, 2 segundos puede cambiarlo todo. Un rebote ofensivo, una segunda oportunidad, un robo de balón. Creo que vamos a ver mucho de eso. Bueno, eso es lo que dice Felipe Andrade. ¿Y qué dice Luis Carlos Guerrero? Yo, por lo que vi al principio, sobre todo del primer juego, creo que va a haber, puede ser una fotocopia lo que pase de aquí en adelante con los primeros minutos, como mucho respeto, mucho
no sé si decir miedo, pero partidos que van a ir de menos a más. Y lo que espero yo ver es ese juego espectacular de saber lo que ya se está jugando. Es decir, estamos en una final, dejarlo todo. Yo espero que ya lo que fue y la temporada y todo lo que se hizo es cuestión de, ok, lo aplaudimos, pero es en este partido y en estos momentos donde se tiene que ver ya el juego de cada uno, a nivel individual y a nivel de equipo, por supuesto. Que lo dejen todo, ya acelerador a fondo. De acuerdo, bueno, pues al final serán varios partidos, 4 equipos que llegaron para muchos en contra de lo que se predecía serían estas finales, de lo que se pensaba iban a ser los 4 equipos que iban a llegar a esta parte. Creo que de estos 4 no estaban en las quinielas, ¿no?, de los favoritos, y al final terminaron llegando los mejores, también los que tienen entrenadores, y a eso hay que tenerle mucho cuidado en estas finales, entrenadores todos que son muy buenos estrategas, que saben leer muy bien los equipos rivales y saben cómo plantear las defensas de sus propios equipos para salir avante. Ayer lo vimos con ese duelo entre Oklahoma y Minnesota. Creo que ayer ganó el partido, claro, obviamente Oklahoma, pero que en gran parte fue el trabajo planteado defensivamente desde el punto de vista del coach del equipo, que entendió que encontró una muy buena arma en unir a sus dos big guys, ¿no?, a sus dos hombres grandes, como Holmgren y como es Halterstein. Exacto, él. ¿Cómo? Otra vez repítalo. Halterstein, creo. Exacto, Escribe, sí, ellos... Lo voy a decir en español. No, es Hartenstein. Hartenstein. Exacto. Es decir, Hartenstein. Exacto. Sí, dice Hartenstein. Entonces, él encontró que con ellos... Porque somos unos, pues digámosle, Isaiah. Bueno, mejor. Isaiah o Isaías. Es Sir Halterstein y... El centro de Oklahoma City Thunder, el 5, el pivot de Oklahoma City Thunder. Exacto. Titular. Pero los une, y cuando los ha unido le ha servido como mucho, o sea, en el boxeo es como son 2 jabs todo el tiempo, 1, 2, y van mermando las fuerzas de los equipos rivales. Lo hizo con los Nuggets de Denver, que al frente tenían solamente un big guy que era Nikola Jokic, y entendieron cómo jugarle a Nikola con esos 2, y ahora aquí el grande pues es mucho, y de pronto me van a contradecir, pero para mí es mucho más inferior que Nikola Jokic, que es Rudy Gobert. Rudy Gobert sí, defensivamente puede ser un gran jugador, pero no aporta en ataque lo que aporta Nikola Jokic. Entonces aquí está como planteado un poco más sencillo el juego defensivo si se plantea desde esos 2 jugadores grandotes por el lado de Oklahoma. Pero bueno, ese análisis lo vamos a hacer. Ya viene la contradicción de Felipe Andrade para decirme que no, que estoy diciendo puras burradas. Exacto. No, está bien, está claro. De eso se trata. Esto es una conversación entre amigos. Unos que saben más que otros que les gusta aparentar más. Y ya está. Está bien. ¿Qué aparenta yo? Obviamente soy yo. Menos mal somos amigos, ¿no? No, el que aparenta soy yo. No es porque Felipe Me ha tocado ir de moderador. No, porque Felipe sabe de verdad. Felipe Concedo sabe. la palabra a Juan Camilo, por favor. Bueno, y así empezamos lo que es Deporte Universal en Caracol. No me parece que empecemos así, la verdad. Bienvenidos. Deporte Universal, el espacio donde mi hijo se sienta a conversar conmigo. Están viendo y escuchando Deporte Universal en Caracol Radio y Radioactiva, entrando ya a nuestro segundo bloque. Viene la carne, y antes de echar la carne al asador, vamos a empezar hablando del Oklahoma City Thunder y el Minnesota Timberwolves, y obviamente analizando lo que fue ese primer juego, pero también de lo que viene, de lo que podríamos esperar, una reacción de Minnesota, de pronto una sorpresa que Oklahoma termine pasando el carro por encima. No sé, vamos a hablar de eso lo vamos a discutir entre todos, entre ustedes también, así que no se olviden que pueden escribir ahí en el chat de nuestro canal de YouTube de Caracol Radio, también en el chat del canal de YouTube de Radioactiva. Recuerden suscribirse, dejar sus likes, sus comentarios, compartir nuestro show con la gente que ustedes saben les gusta este tipo de deportes, al igual que ustedes, su grupo de amigos, y vamos a crear una comunidad alrededor de Deporte Universal. Pero bueno, antes de entrar ya en materia con Oklahoma y Minnesota, tenemos que hablar de lo que pasó ayer a grandes rasgos, y en cuanto a resultado y cómo quedó esto y por qué se dio. Feli, ¿cómo quedó ayer ese partido 1 de esa serie entre Oklahoma y obviamente Minnesota? Pues terminó con marcador amplio al final, 114-88. Yo sé que lo vamos a analizar más allá, porque para mí fueron 2 partidos. El de la primera mitad y el de la segunda mitad. Okay. ¿Sí? Fueron 2 juegos totalmente diferentes. Aquí lo importante mencionar es algo que tocó
Luis, que al principio, y es lo importante de este triunfo para Oklahoma City Thunder de cara a la serie. Empezar con un triunfo después de venir de un séptimo juego, más allá de que haya sido un cómodo séptimo juego, pero una serie tan larga, estamos hablando de una serie de 2 semanas, ¿no? De acuerdo. Con solo un día de descanso y ganar su juego en casa, el primero de la serie, va a ser supremamente importante. Porque, aunque puede que hacia afuera no sea el pensar, ¿cierto? Usted le da un segurito, es decir, usted le da un margencito de error, o sea, la victoria también te acerca a los 4 triunfos, pero también te da ciertos márgenes de error. Es decir, por lo menos que para un segundo juego yo imagino de pronto un ritmo mucho más bajo de Oklahoma. Presiento que lo vamos a ver por temas de descanso para dosificar. Para dosificar un poco, porque digamos esa gran tarea ya está hecha, que es ganar y hacer un juego, ese primer juego en casa. Bueno. Entendiendo de lo que venía, ¿no? Me refiero a eso, ¿no? Porque viene de una serie de 7 juegos. Claro, cosa que no tuvo Minnesota. Minnesota sí tuvo mucho más tiempo de descanso que ellos. Y eso va a pesar mucho al final de esta serie. Cuando estemos llegando a un quinto juego, un sexto juego, es donde vamos a empezar a ver mucho desgaste físico por parte de Oklahoma y a Minnesota empujando más. Por eso yo creo que al final Oklahoma va a tener que acelerar. Pero bueno, ya eso lo vamos a hablar. Porque ayer también tuvimos acción en el tenis con tenista colombiano, Luisca. Oiga, usted hablaba al principio, Juanca, de las rondas de clasificación para el Roland Garros y ahí tenemos, ¿Garros? ¿Qué dijo usted? Roland Garros. Roland Garros. Sí, le digo, Croissant. Sí, Croissant. Pero para el Roland Garros, obviamente ya se están jugando los partidos clasificatorios y de una vez para que anoten 3 de la mañana, se van a levantar a ver al que ya ganó contra Omar Hasika. 3 de la mañana. Ay, igual recuerden que eso se va moviendo, ¿no? Porque a veces hay partidos que están jugándose antes que se demoran un poco más en terminar, etcétera. Entonces se va corriendo el horario. Pero Daniel Galán, una de nuestras raquetas, le ganó 6-3, 6-1. Bueno, quedó 6-3, 6-4 que perdió y luego 6-1 a Omar Hasika. Tuvo un gran partido Daniel Galán, logró 8 aces o aces, como lo digan ustedes. No cometió dobles faltas, tiene un tenis agresivo, un tenis que él acomoda a su gusto cuando ataca, digamos, cuando sube a la red, cuando profundiza con sus golpes. Está tremendo y pendientes porque, como les decía, mañana entonces a las 3 de la mañana por ahora, la hora programada, estará jugando contra Dmitry Popko en esa ronda de clasificación, allá meterse en el Roland Garros definitivo. Ok, perfecto, eso es lo que tuvimos en el tenis. También tuvimos acción en las grandes ligas. La pelota caliente en los Estados Unidos sigue moviéndose en esta temporada regular. Y en esos juegos que fueron relevantes el día de ayer, pues tenemos varios. Y también algunos que se han jugado el día de hoy. Pero bueno, vamos a hablar de los de ayer. Tenemos, por ejemplo, partidos como el de los Cachorros de Chicago y los Miami Marlins, que los Marlins venían sorprendiendo porque habían ganado el anterior contra Chicago. No era normal porque los Marlins vienen en una muy, muy mala temporada. Muy flojos. 19 victorias, 28 derrotas. Pero le habían ganado a los Cachorros, que son líderes de su división. Bueno, ayer los Cachorros dijeron, no, esto hay que poner el orden como es que es. Y ganaron 14 carreras a 1 a los Marlins. Ok, ayer les metieron la mano, diría uno popularmente. Los Red Sox de Boston se enfrentaron a los Mets de Nueva York. Ayer las Medias Rojas ganaron 2 carreras a 0. También jugaron los Yankees de Nueva York con los Rangers de Texas. Este partido lo ganaron los Yankees 5 carreras a 2. Enfrentamiento de los Padres de San Diego contra los Blue Jays de Toronto. Este partido es de los importantes para San Diego porque recordemos que ellos están en esa división oeste de la Liga Nacional que es muy difícil, muy apretada, donde están disputándose juego a juego el primer lugar de la división con Los Ángeles Dodgers, el mejor equipo de esta liga, y con los Gigantes de San Francisco, uno de los mejores equipos también de la liga. Let's go Giants. Pues bueno, ayer tuvo acción Elías Díaz, el jugador colombo-venezolano con los Padres de San Diego. Estuvo inicialmente como bateador designado, luego ya entró a reemplazar al catcher, que era Maldonado, y entró a hacer ya el trabajo también del hombre que está guiando un poco a los lanzadores, y ganaron al final los Blue Jays 3 carreras a 0. También tuvimos acción de los Marineros de Seattle contra las Medias Blancas de Chicago. Los Marineros, equipo de Donovan Solano, perdieron 1 carrera a 0. Y finalmente los Cerveceros de Milwaukee, equipo de José Quintana, que sigue en este proceso de recuperación. El pitcher colombiano pues lo estuvo ayer obviamente, y su equipo ganó 5 carreras a 2 sobre los Orioles de Baltimore. Los Gigantes de San Francisco
vencieron a los Reales de Kansas City 3-2. Y ayer en un muy buen duelo entre Los Ángeles Dodgers y los Arizona Diamondbacks llegaron a la 10ª entrada. Cuando uno llega a una 10ª entrada en un partido de béisbol, se ha tomado uno muchas cervezas y ha comido mucho perro caliente, porque es larguísimo. O sea, yo creo que cuando llegan a 10 entradas pueden ser como 4 horas en el estadio. Y obviamente el parche al final es, voy a comer, me tomo una cerveza con mis amigos, voy a ir un rato como al partido, vuelvo y sigo comiendo. El parche de ir a estadio de béisbol en Estados Unidos es muy divertido. Entonces ayer seguramente salieron muchos borrachos de allá. Los Ángeles Dodgers ganaron 4-3 a los Diamondbacks de Arizona, lo que tenemos en las grandes ligas. Bueno, entremos en nuestro tema principal del día. Hoy hacemos un previo de las finales de conferencia de la NBA, teniendo ya el resultado del primer juego, y mañana hablaremos obviamente de lo que esté pasando o lo que haya pasado hoy más temprano con Pacers y con Knicks. Pero empecemos con esa llave. Oklahoma City Thunder y Minnesota Timberwolves, donde pues Oklahoma ya dio el primer golpe en el primer juego. Como lo decía muy bien Felipe, es muy importante empezar con esta victoria por todo lo que se viene más adelante. Y acá es donde yo digo que Oklahoma, ya que tomó la delantera en el primer juego, tratar de descifrar si pueden ganarlo rápido y no dejar levantar a Minnesota, porque en el camino largo, en el trayecto largo, creo que se van a quedar sin gasolina. Y ahí es donde Minnesota puede dar la vuelta. Pero creo que Oklahoma tiene todo para hacerlo, Feli. Por lo menos el baloncesto y lo que hemos hablado de la disciplina a la hora de apegarse al plan de trabajo del entrenador y lo que ellos saben que tienen que hacer, es lo que para mí los ha tenido hasta este punto. Sí, digamos que saber lo que hay que hacer es también recomponer el camino. Que por eso le manifestaba yo que este primer juego de la serie fue, para mí, fueron 2 partidos, ¿no? Una primera mitad, ¿cierto? En la que Minnesota Timberwolves dominó a Oklahoma City Thunder, ¿cierto? Donde le costó mucho al Thunder hacer lo que mejor sabe hacer, que es correr la cancha, creo que les manifestaba. Cuando corre la cancha, logra canastas con mucha más facilidad. Pero cuando le tocaba jugar el 5 contra 5, jugar en estático, le costó muchísimo a Oklahoma encontrar canastas, ¿sí? Favorables. Shea terminó con 2 tiros de campo anotados en la primera mitad, una cosa así. Pese a que en defensa igual se seguían manteniendo un poco ahí. Que la defensa fue la que salva esa primera, o sea, que no hayan sido una diferencia de tantos puntos, fue la defensa de Oklahoma. Que ahí digamos, vale profundizar en lo que usted mencionó de los 2 hombres grandes de Oklahoma. Porque si bien siento que sí hay un análisis correcto en decir cómo fueron de importantes los dos grandes en Oklahoma City Thunder en defensa, pero yo no siento que lo estemos viendo comparativamente como hicieron con Denver. Con Denver era marcar a Nikola Jokic, ¿cierto? Aquí evidentemente no va a ser marcar a Rudy Gobert, porque como usted mencionaba, obviamente Rudy Gobert, unos son jugadores totalmente diferentes. Rudy Gobert sí es un hombre grande, pero no es un hombre al que se le dé la pelota para que juegue el 1 contra 1, para que juegue desde el poste bajo, etc. Aquí la clave de jugar con estos 2 hombres grandes, varios minutos en cancha y sobre todo apelar a la defensa, es cerrar la pintura en general, ¿sí? Porque recordemos que Minnesota es muy fuerte atacando la canasta. Anthony Edwards, ¿qué le gusta? Atacar la canasta fuerte, reventar la canasta, ¿cierto? Entonces acá se va a encontrar con retos defensivos bastante grandes, con bastante envergadura. Y además, ¿qué hacen estos hombres? Porque muchas veces uno cree que era lo que se le criticaba, por ejemplo, a otros jugadores defensivos nombrados defensivos del año. El ser buen defensa no es taponar solo los balones. Dikembe Mutombo tapaba y guay, la guardia, etc. Es modificar el tiro también. ¿Sí? Cuando usted genera que el atacante, que tiene la ventaja por el simple hecho de tener el balón, ya tiene una ventaja de por sí, es modificar el tiro. Y estos 2 hombres hacen eso. Modifican el tiro. Entonces, por ejemplo, y los que están sobre todo en cámara, yo estoy aquí por la bandeja en derecha, ¿cierto? Entonces me aparece un hombre grande, tengo que modificar el tiro, seguramente bajar, cambiar de mano para dejarla con la izquierda, que algunas veces lo lograrán, pero yo siento que esa es la clave, cerrar la pintura para que no llegue tan cómodo jugadores como Anthony Edwards, como el mismo Julius Randle, ¿cierto? A la canasta. Claro. Eso es importantísimo. De acuerdo. Hay unos análisis que uno puede hacer de los juegos con los Nuggets de Denver y por qué el entrenador de Oklahoma sigue usando el tema de estos 2 jugadores al tiempo en cancha y por qué no rotarlos y darles descanso a unos, sino usarlos a los 2 al tiempo. Y es que con los Nuggets de Denver en defensa, Nikola les ganó el duelo a los 2, porque Nikola es muy fuerte.
Entonces al final entendieron que el trabajo no era meterle doble marca a Nikola, sino cerrar todo lo que usted acaba de explicar exactamente. Eso fue lo que hicieron con Nuggets. Dejaban que Nikola lanzara y por eso Nikola terminaba con 40 puntos en algunos de los juegos, porque quedaba abierto para lanzar, pero no encontraba líneas de pase, no encontraba jugadores abiertos, y eso lo llevó a él a cometer errores también. Por eso al final los partidos quedaba con 4 asistencias, 5 asistencias, y creo que ahí entendieron que si con Nikola, dejándolo anotar a él, se sobrepusieron y ganaron los partidos y ganaron la llave, entonces ahora va a ser mucho más sencillo, porque el que va a quedar libre para tomar algunos tiros va a ser Rudy, y Rudy no es Nikola Jokic. Y lo que hacen es eso, es cerrar lo que usted está explicando perfectamente, que es eso, que no entren los demás a la pintura, que Anthony Edwards no esté tranquilo, que no pueda jugar con toda la libertad y entrar a atacar el aro ni nada. Creo que eso es lo que para mí es una genialidad del entrenador de Oklahoma, y entendió que usar esos dos jugadores al tiempo es bueno, y también en la parte ofensiva, porque si uno combina los puntos de ellos, creo que casi siempre terminan, el promedio de ellos casi cuando están juntos, entre los dos hacen 29 puntos, y creo que ayer no fue diferente, fue como 27, entre 27 y 29 entre los dos, y eso le aporta, obviamente ahí está, si uno se pone a analizar, pues ahí están los puntos de la victoria. Entonces creo que ese trabajo defensivo ha sido un éxito por parte de Oklahoma City Thunder, pero hay algo que también pasó ayer, Luisca, y es que pues uno esperaría que en esos momentos, cuando se está cerrando el aro rival, ¿no? Cuando se está jugando bien estratégicamente, ahí es cuando tiene que aparecer el diferencial, ¿no? El jugador que es el que debe cargar a los demás y motivarlos y empujar y romper y encontrar la forma de romper con alguna jugada mágica, habilidosa, romper ese cerco, ¿no? Y Anthony Edwards, yo no lo he visto. Pues Anthony Edwards, hay que recordar que se torció el tobillo, ¿no? Que salió unos minutos, regresó y aparentemente no tuvo molestias, pero igual estuvo tocado. Ahora, yo sí estoy de acuerdo, lo he dicho a lo largo. ¿Cuántos jugadores tocados no la han reventado en un partido de estos? Por eso le digo, sobre todo un jugador que quiere ser cara de la liga. Yo sí estoy de acuerdo, y sobre todo de lo que hemos hablado en este tipo de encuentros, tiene que brillar el jugador diferencial, punto. Y sobre todo cuando enfrente hay un equipo que en cambio, y como ellos mismos lo han dicho, y pasa mucho también con Pacers, a pesar de que tienen buenas estrellas y hay figuras, es un equipo como tal, no es tan dependiente de ningún jugador. Por ejemplo, ayer, de los 13 jugadores que tuvieron minutos para Oklahoma, solo 2 se quedaron en cero. De resto, todos marcaron 32 puntos, por ejemplo, aportaron solamente los jugadores que llegaban desde la suplencia. Okay, la banca. ¿Sí? Es decir, una coordinación impresionante. Y al frente, es que yo creo que no esperaban que Oklahoma saliera así para la segunda mitad, porque durante la primera parte del partido, pues no es que fuera muy abultada la diferencia en puntos, pero Minnesota sí tenía controlado muchos aspectos del juego. De hecho, Anthony Edwards no apareció pues con lo que hablaba Pipe de atacar el aro y esas canastas que hace, que son esas clavadas que recuerdan en muchas veces, y por eso lo ha nombrado el nuevo Michael Jordan. Pero yo creo que no esperaban que Oklahoma encontrara el juego como lo hizo en la segunda parte. Es que literalmente el festín ofensivo que armaron estos manes, cómo empezaron a desentenderse de un montón de cosas que venían como cargando en la primera mitad, de esa presión, yo qué sé, y soltaron ese balón entre todos, una participación del equipo. Entonces creo que ahí estuvo la gran diferencia, que enfrente encontraron el rumbo para ese equipo que tuvimos en la temporada de, ¿cómo fue el récord? 64-13, una cosa así. Por ahí. Bueno, una bestialidad. Aparecieron para la segunda parte y lo tenían tambaleando a Minnesota. Nunca pudo encontrar nuevamente el caminado. Además, Anthony quedó con 0 puntos en el último cuarto. Eso le iba a decir. Y mire, por ejemplo, también hay que buscar como formas de acercar esa distancia, y los Minnesota lo intentaron con 51 triples. Ahora, el problema es que nada más lograron 15. Tuvieron un acierto del 29.4% en recursos que tal vez cuando se les cerraba el partido intentaron, tampoco le llegaron. Entonces, siento que el secreto, la verdad, estuvo en cómo, y lo hablábamos al principio y lo decía usted, el planteamiento para la segunda parte le dio la vuelta completamente al juego y le pasaron por delante, porque dentro de todo no hemos dicho el marcador, y es que quedaron 114-88. Una diferencia importantísima para un primer juego de final. Fue grande. Solamente el último cuarto, por ejemplo, terminaron 38-22. Sí, no, es que fue sobre todo en esa segunda mitad, que es lo que decía Feli, salieron con otra actitud, y yo sigo reconociendo, Feli, que el tema defensivo de Oklahoma en la primera mitad
fue lo que desencadenó que luego en la segunda pudieran salir con confianza a pelear, porque si no hubiera sido bueno el trabajo defensivo de Oklahoma en la primera mitad, muy probablemente les habrían metido diferencia de 20 puntos y la actitud y la mentalidad habría sido otra en el segundo tiempo. Claro, es que lo que hablábamos ahorita, ¿no? Y es como recompuso Oklahoma City Thunder. Pero Oklahoma recompuso desde Oklahoma. Es decir, Minnesota no es que haya defendido muy bien a Oklahoma en la primera mitad. El tema es que se le había cerrado porque los tiros estuvieron. ¿Sí? El tema es que, como pasa en cualquier deporte, pues se le cerró el aro a Oklahoma City Thunder. Pero como muy bien lo mencionan, la defensa de Oklahoma hizo que no fuera tan larga la diferencia. Y ya para la segunda mitad, pues Minnesota pensaba que estaba defendiendo bien y no era tan así. Lo que pasaba era que ya en la segunda mitad se le abre el aro a Oklahoma City Thunder y empiezan a caer todas esas canastas que, sumado a la buena defensa que han realizado, pues ya los llevan a la victoria. Entonces, pero le decía que eran dos partidos diferentes. Entonces Minnesota, claro, la primera mitad, ¿quién sostuvo a Minnesota y quién llevó esa ventaja? Julius Randle. Una primera mitad abismal, que ya lo hemos mencionado, está jugando su mejor postemporada en lo que lleva de su carrera en la NBA. Pero ya para la segunda mitad, quien los estaba cargando, que era Randle, que termina con 28 puntos, pero gran parte de eso fueron en la primera mitad. Pues ya después los otros tiros no empiezan a llegar. Oklahoma sí se infla, ¿cierto? Se llenan en el ¿qué corrige? El ataque. Muchas veces es más fácil corregir el ataque que la defensa, porque como dicen muchas veces, a los grandes tiradores les dicen, lance, que al punto va a llegar. O sea, ustedes ven un anotador que uno considera tripero, nunca, así esté en mala racha, deja de lanzar, porque el momento que deja de lanzar se limita. Claro. ¿Cierto? Y ya las canastas van a llegar. Y se sostiene desde la defensa. Y es que la defensa, claro, hemos mencionado a Hartenstein y Holmgren, por ejemplo, en la pintura, pero lo de Dort, que es que está su mejor defensivo, es impresionante. Lo de Caruso, cuando entra, Caruso está jugando muy bien. Defiende demasiado. Mismo Jalen Williams también es un gran jugador defensivo. Y empiezan, entonces ya claro, en la segunda mitad, como les decía, empieza a caer, por ejemplo, los tiros de media distancia de Jalen Williams. Shai Gilgeous-Alexander, que ya empieza a atacar la canasta con mayor fluidez. Un par de tiros del mismo Caruso, pero lo de Jalen, por ejemplo, que también empezó a decirle a Shai, recupérese en ataque y yo sostengo esto mientras tanto. Bueno, es cierto, estoy totalmente de acuerdo. Ahora analicemos algo, y esto tiene que ver con algo que más adelante ya a manera, fuera pues de esta llave y a manera general, dentro de la liga hay algo que está pasando con Shai Gilgeous-Alexander, pero ayer se volvió a evidenciar que el número de faltas que le pitaron a Shai termina metiéndose en la cabeza de los jugadores de Minnesota y los empieza a hacer sentir incómodos, como que los saca del partido. Se concentran ya en eso y empiezan a pelear mucho, a discutir con los árbitros y no se concentran en el juego, sino que están más preocupados porque les están pitando faltas contra Shai. Algunas que uno podría decir, efectivamente, Shai está perfeccionando el arte de simular alguna falta, porque lo está haciendo bastante bien, pero consigue las faltas. Y eso a los equipos rivales los termina enloqueciendo. Ayer creo que también fue determinante en la segunda mitad el tema de las faltas sobre Shai Gilgeous-Alexander. ¿Cómo ve esa parte, Luis Carlos? Pues además tenga en cuenta que en la primera mitad solamente hizo, creo que 1 punto, o sea, 2 puntos. Cuando ya de pronto se empieza a destapar, pues obviamente lo que usted dice, yo estoy de acuerdo. Hubo mucha más concentración en lo que estaba pasando a nivel de faltas, pitos y demás, y no en lo que podía pasar con el juego, y se demostró para la segunda mitad, porque por eso le decía, en la primera bloqueado, tal vez no encontró su mejor forma, pero ya para la segunda pasaron por 20 puntos sus manos, porque ya sea a través de asistencias, porque logró 9 o lo que sea que haya hecho. Entonces siento que se salieron, por eso le decía ahorita hace un rato lo de la mentalidad de se salieron del partido pensando en lo que no era. Así lo siento yo. Sí, ¿cómo ve eso, Fel? El tema de las faltas sobre Shai, que al final pues son puntos casi seguros que tienen con Shai siempre y son varias. Es que no es una o dos. Shai Gilgeous logra conseguir hasta 7 tiros libres en una primera mitad. O sea, es una producción alta que él logra y que además no solamente la logra en puntos para su equipo, sino que desestabiliza mentalmente al rival. Lo que a mí me pasa con esto es, y como el tema de arbitraje y todo eso, se me hace que es delicado porque es una línea delgada mucho entre lo justo y lo injusto, ¿sí? Porque uno de los argumentos de la gente es precisamente, que es la noticia que pues creo que ya la estamos tocando prácticamente,
y es que pues la persona que más pone en la línea de tiro libre ha sido Shea en esta postemporada, incluso por encima de Nikola Jokic, que es el segundo, pero con más partidos disputados Jokic. ¿Sí me entiende? Ahora, ¿qué pasa? Bueno, hay que también entender, y es que los jueces, ¿sí? Usualmente, ¿no? Eso es una tendencia en playoffs, es decir, en postemporada en la NBA, se deja pegar un poquito más. Sí, deja que sea un poco más Sí, físico el juego. El juego es más físico, ¿no? Deja fluir más. Exacto, eso es lo primero que hay que partir. Pero entonces, ¿qué pasa? Los argumentos es como la cantidad de faltas, y pues yo también le digo a usted, pero ¿cómo no va a ser uno de los jugadores que más faltas le cometen si es uno de los jugadores que más tiene el balón en sus manos? Claro. ¿Sí me entiende? Entonces, ahí ya empezamos con esa dicotomía. Oiga, Y que al frente- conseguir las faltas también requiere habilidad, porque él se pone en esa situación para buscar el contacto. Porque la persona que ataca, ¿sí? Ahora, acá la duda es qué tipo de faltas están sancionando. ¿Sí? Y también lo que usted mencionaba ahí es que a mí, yo la verdad, y lo voy a ser muy honesto, es un tema que no había visto del todo. O sea, es decir, no tengo el panorama, o sea, porque dicen que está simulando faltas. La verdad, yo no le he puesto atención a eso. Ojo, no estoy diciendo que no lo haga. Solo que yo, y estoy siendo honesto, no le he puesto atención. Es algo que le pone la lupa, evidentemente. Pero si es así, pues ya se entra a revisar el tema del flopping, ¿sí? Porque a las estrellas se les protege, y eso sí, pero a las estrellas todavía como Shea no se les protege. Es decir, a los Kobe Bryant, a los LeBron James, a los Stephen Curry se les protege, sí, eso sí es clarísimo, como en cualquier deporte de conjunto. Pero hay que revisar, hay que entrar a revisar cómo son las faltas. Y ya lo que usted habla mentalmente, que eso ya no es un problema de Oklahoma, no es un problema de los árbitros, ni de Shea. Eso es un problema suyo. Claro. Usted se deje sacar de partido porque le sancionan un foul, hermano. Claro, pero es que ahí es donde yo quiero hablar de la importancia de Shai, de más allá de que no esté anotando 50 puntos como Nikola Jokic, la incidencia que él tiene en el juego de su equipo Total. y del rival es total y directa. Y logró ayer desestabilizar mentalmente a sus rivales porque estaban realmente salidos de la ropa por la cantidad de faltas que le pitaron. Y cuando el equipo se concentró en eso, Minnesota fue cuando terminó colapsando en la segunda mitad. Entonces, creo que es muy importante el trabajo de Shai con o sin pelota. Claro, porque además también ahí entran las comparaciones, que como dicen ahí, las comparaciones siempre son odiosas. Pero también que está revalidando ese argumento de las faltas, y es la comparación de la serie entre Golden State Warriors y Houston Rockets, que fue una serie totalmente física, no es de lo físico que hablamos acá de correr la cancha, sino golpe Una física puro. de empujón, hombro a Y de hombro. golpe Manoseo. y se dejó jugar y no sancionaron muchas faltas, o sea, faltas que son contactos que son menores, se están sancionando a favor de Shea, y por ejemplo en esa serie no se sancionaron. Exacto, exacto. Bueno, y finalmente otro punto que quería tocar con ustedes, que por encima lo tocó Luisca, desde el punto de vista de Oklahoma City Thunder, la banca. La banca de Oklahoma fue un trabajo espectacular, pero quiero que ahora, ya que usted habló ya de Oklahoma, quiero que hablemos de la banca de los Timberwolves de Minnesota, porque realmente es muy bajita la producción. Por ejemplo, solamente desde la unión de Reed, Donte DiVincenzo y Nikkei Alexander Walker, 3 jugadores que venían de la banca Feli, se concretaron 7 de 36 lanzamientos. 7 de 36. Es una producción bajísima por parte de la banca de Minnesota. Prácticamente jugaron los titulares y el resto no aportó. Pero usted se refiere a este partido puntualmente. A este partido. Sí, claro, no. A este partido. Porque, claro, ahí también está un punto importante, porque es que el banquillo de Minnesota Timberwolves ha sido supremamente importante en la primera ronda y en las semifinales. Contra Ley, que lo mencionábamos, cómo ingresaron estos jugadores en ambos costados de la cancha. Recordemos que Reed ya tiene un sexto hombre del año, por ejemplo. DiVincenzo entraba a revolucionar. Alexander Walker, que pues bueno, creo que usted lo sabe, el primo de Shea, también entra en ambos costados de la cancha, y ha sido fundamental el tema del banquillo de Minnesota, que sí, en términos de puntos no fue el mejor, evidentemente. No, ayer quedó debiendo mucho. Pero volvemos al mismo debate. El debate parte es desde lo que generó Oklahoma City Thunder en la segunda mitad, tanto en ataque como en defensa, que pudo cerrar la canasta, y eso está claro. Entonces, Reed mete uno que otro tiro de 3, sí. Si lo dejas solo, te lo va a clavar. Como hoy en día la mayoría de los jugadores de la NBA, pero no es una característica o sea, yo no diría que Reed es un triplero, como uno lo dice de Curry, de Reggie Miller en su momento real, que es atacar la pintura. DiVincenzo
es llamado a ser más tirador, pero últimamente ha atacado más la pintura, sobre todo para cerrar la pintura y sacar el balón al tiro exterior. Ya que hablo de Vincenzo, antes de que continúe, importante también, porque al final lo que yo digo es, o sea, Timberwolves tiene que ponerle lupa a esto, porque puede ser un determinante para ellos. Por ejemplo, el tema de Vincenzo, en la temporada regular, él estaba anotando el 39.7% de sus lanzamientos, y en la postemporada, o sea, desde que empezaron los playoffs, cayó a 25%. O sea, Di Vincenzo está en caída en este momento, está en bajada. Y es algo que es importante porque Di Vincenzo, como lo decía Feli, ha sido importante. Sí, pero no es un francotirador nato, ¿sí me entiendes? Sí. No sé si usted en una jugada de último segundo Se la va a dar a Di Vincenzo. le pinte una jugada de 3 puntos para que él salga a tomar un tiro. No lo sé. Pero partemos yo siento que fue el tema de la pintura cerrada, que es donde... Es decir, ¿dónde le ganó Minnesota por ser muy, muy superficial la serie de los Lakers? En la pintura. En la pintura. Ahí ganaron la serie. Y aquí se están encontrando con otro equipo. Ahora, tampoco son súper alarmas. Yo siento, quiero decirlo, quiero pensarlo, que aquí el descanso, y no pensaba el descanso como recuperación física, sino el ritmo, le hubo una mala pasada a Minnesota. ¿Sí? Oklahoma viene a tope. De jugar. Viene de jugar mucho. Minnesota viene a descansar, de entrenar, de caminar la cancha, y les costó entrar en ritmo en este primer juego de la serie. Ok, o sea, ¿y usted entonces cuál es su predicción para esta llave? No. ¡Mándese! Mándese ya, diga, pues. El segundo juego lo gana Minnesota. Bueno, está bien. Vamos partido a partido, como dirían. Está bien, no le voy a decir quién va a ganar, está bien, ok. Mándese. A ver, Luisca, ¿usted qué cree que vaya a pasar? Oiga, yo creo que ayer también fue, y no hemos hablado del tema bueno, sí, muy por encima, la imprecisión también de Minnesota le jugó una pasada tremenda, porque ayer fueron 14 o 13 robos que generó Oklahoma, y siento que muchos de ellos llegaron precisamente de lo que decía Felipe ahorita, y es jugadores que en su momento entraban con otro chip que ayer no aparecieron desde el banquillo. Lo decimos en un momento. Desde el banquillo al frente, en Oklahoma anotaron 32 puntos los jugadores suplentes. Enfrente no pasaron de 15. Entonces siento que esa imprecisión hay que corregirla. Puede que tenga que ver con lo que dice Feli, de un ritmo de juego que no traen. Porque la diferencia de alargar una llave hasta el séptimo juego antier, pues, y salir a jugar de esta manera, obviamente es un letargo ahí del que tienen que salir. Entonces siento que va a depender, uno, de eso, de no cometer esas fallas que Oklahoma sabe aprovechar perfectamente. Cuando el otro equipo apenas se está acomodando, ellos ya están generando triples aquí, jugando allá, buscando atacar desde la pintura, como sea. Eso por un lado. Y por otro, yo quiero saber qué va a pasar con ese tobillo de Anthony Edwards. Porque es vital que un jugador como Anthony esté bien. Porque si lo recuperan y recupera ese tótem ofensivo que tiene, yo podría estar con Felipe que el segundo juego lo gana Minnesota. Si no, si se mantiene esa explosión de Oklahoma City Thunder como lo está mostrando, esta gente puede estar incluso siendo candidata muy fuerte, y lo mostraron ayer por momentos, no solamente a ganar Minnesota, a ganar. Bueno, no se atrevieron ninguno de los dos. Para mí Oklahoma va a terminar pero no en la gran preguntado, final. me preguntó qué va a pasar, no me dijo qué va a pasar. Me adornó esa respuesta. Pero es que, ¿Sí? es que el bus de Oklahoma... Pregúnteme quién va a ganar, entonces ¿Quién va a le ganar? digo, va a ganar Oklahoma. Listo. Okay. Pero es que Lastimosamente. montarse el bus de Oklahoma, si yo soy agresivo con ustedes, es fácil. Pues fue el mejor de la temporada regular. No, pero... Entonces uno se puede montar en ese bus. Pero no nos habíamos montado hasta ahora. Sí, o sea, pero Uy, sí, pero sí hemos manifestado el tema del juego de Oklahoma. Sí, Venga, súbase con nosotros. ¿sí me Súbase, entiendes? súbase. No, pero es que... Súbase porque es que por después de ejemplo, ver ese nivel... ¿sabe qué? Yo estoy en desacuerdo con algo que usted dijo al principio. A ver, ¿qué? Usted quiere una serie de Oklahoma 4-2, 4-0 rapidita. Yo quiero séptimo juego siempre. Sí. ¿Sí me entiende? No, claro, porque es más divertido. Lo que pasa es que ayer por momentos en ese juego de Pero verdad Oklahoma se vio ajá. muy grande. Y lo que menciona Luis de Anthony Edwards, sí, no hay que sacarlo de la ecuación, pero Anthony Edwards no se va a perder, o sea, por lo de ayer no se va a perder. No. Sí, tiene que romperle la pierna. Él va a jugar
dolido, no sabemos lo que es la magnitud de la Se va a lesión. infiltrar hasta su... sí. Anthony Edwards, por su mentalidad, porque ya lo ha hecho además, él va a jugar seguramente. lastimado. Vital que lo juegue. De verdad, yo ayer por Sí, momentos... sí, es una cosa que definitivamente una fractura que ya es imposible. Pero, no, obvio. pero si es un tema de dolor, una inflamación, va a Se jugar. infiltra y va a jugar. Pero ayer de verdad Oklahoma los hizo ver muy pequeños por momentos. Muy pequeños. Exacto. Bueno, ustedes escríbanos ahí quiénes creen que van a avanzar esta final por el lado del oeste, ¿no? De Oklahoma o Timberwolves. ¿Quién avanza? Yo digo Oklahoma. Luis Carlos se mojó, Felipe ahí más o menos. Tibiecín. Él se mojó porque va a llegar al séptimo juego. Y ojo, porque acuérdense que yo soy fiel amante de jugadores, no de equipos. Y Anthony Edwards, pues, dámelo siempre, pero ya dije Oklahoma. Bueno, vamos a ver. Ustedes opinen. Escríbanos ahí en nuestro chat, en los ¡Vámonos! comentarios. Pausa. Estamos en Deporte Universal en Caracol Radio y Radio Activa. Ya venimos con la otra llave que también está espectacular. ¿Qué tienen en común un rockero y un fanático de la información? El Deporte Universal. Seguimos en Deporte Universal, ya llegando a la recta final del episodio de hoy. Rápidamente nos toca hablar todo porque se nos fue la olla con el juego de Oklahoma y Minnesota, pero bueno, retomemos rápidamente con las noticias más importantes del día. Una de ellas en el tenis, con un referente, y no es cualquier, dirían en la calle, lagaña de mico. Cualquier lagaña de mico, el hombre que habló dándole palo a Novak Djokovic. ¿Quién es? ¿Qué pasó y qué dijo? Vea, párele bolas porque tal vez por nombre le suene Patrick Muratoglu, pero más por el cargo, y es el exentrenador que tenía Serena Williams. O sea, como usted dice, no es cualquiera que sale a hablar, como ayer hablábamos de Shaquille O'Neal y que por algo había tenido que decir. Pues este man lo que salió fue muy polémico a hablar sobre los tres, digámoslo de alguna manera, principales tenistas que hemos tenido en los últimos tiempos, que son Djokovic, Nadal y Federer. Y este hombre lo que salió a decir fue que comparando a Djokovic con Federer y con Nadal, es un jugador mediocre. Yo no entiendo cómo palabras mayúsculas. Usted decirle mediocre a Djokovic. ¿En qué sentido? En que lo hace todo muy bien, pero que no tiene tiros fuertes. O sea, que su juego es un juego mediocre. Y decía que no había nada cuando era joven que hiciera pensar que su tenis se iba a convertir en lo que es, pero que es la autoconfianza, la ambición que lo han convertido en uno de los tenistas pues, más grandes de todos los tiempos. La fortaleza mental. Básicamente. Pero sí lo alcanzó a nombrar, como le digo, de jugador mediocre en cuanto a la técnica. Al más ganador de la historia. Djokovic, ¿cómo le dices mediocre? No al seas más ganador perro. de la historia. Ya es descarado. Man. Pero, a ver, o sea, pero no es un X, no es un random el que está hablando acá. No. Es el entrenador de Serena Williams, es uno de los entrenadores más prestigiosos de la ATP, del WTA, es uno de los entrenadores más importantes de la historia del tenis. ¿Cuántos títulos tendrá ese señor en el bolsillo? Imagínese, y además que esto llegó en un momento en el que acuérdese que Djokovic sigue buscando su título 100, en un momento en el que se ha hablado de su posible retirada, en el que ya está dentro del torneo de Ginebra, donde ya ganó Djokovic hoy precisamente 6-2, 6-3. Mañana se va a enfrentar al italiano Arnaldi. Llega en un momento en el que pues igual sigue jugando. Yo no le diría, que es el más equilibrado, más balanceado. O sea, cuando nosotros que jugamos videojuegos, Luisca, cuando uno mira las stats de Novak, están todas en verdecito. No hay ninguna que llegue al rojo de que la rompe, pero todas están en verde, o sea que es el más balanceado. Los que tienen algo en rojo, por ahí, el servicio, entonces el revés lo tienen en amarillo, o sea... Y es que la palabra es muy fuerte. Sí, o sea, ajuste sus palabras de pronto a lo que quiere explicar, pero decirle mediocre a semejante jugador. Al más ganador de la historia. Además, el más ganador de la historia, y además acuérdese que este man es el director de la asociación, casi que el sindicato pues de tenistas, que es el que está defendiendo a los que no tienen tanto protagonismo, el que está buscando que a los tenistas se les respete más en pagos y demás. Es decir, me sorprende. Dígale, suavice el tema del que quiere hablar, porque literalmente se refería era a su juego anterior y en algún momento a su juego profundo, algunos golpes, pero de ahí a decirle tenista mediocre hay una distancia muy larga. De acuerdo, bueno, esa era una noticia que queríamos contar rápidamente también. Hoy la FIA con Mohamed Ben Sulayem, el hombre que está a la cabeza de la Federación Internacional de Automovilismo, le tocó intervenir en el tierrero que levantaron los fans argentinos de Franco Colapinto. Que yo decía, pero es que en la época de Juan Pablo Montoya, ¿por qué no pasó esto? Es que en esa época no había redes sociales.
Pero es que donde hubieran existido las redes sociales en la época de Juan Pablo Montoya, ¿se imagina todos los madrazos que le habrían llegado a Michael Schumacher? No. El hate que le habrían echado a los colombianos. No, Meta James. Y Juan Pablo Montoya sería un influencer, pero... Bravísimo. Meta James, Michael. Exacto. Entonces, ¿qué ha pasado? Que esta legión de argentinos que son bien apasionados con sus deportistas, debo decir como nosotros, porque acá nos estamos dando las de, ay no, esos argentinos como son de groseros. Acuérdense de James con Zidane, solo acuérdense de eso. 3.000 mensajes en una foto de Zidane diciéndole calvo jajaja. Entonces... Calvo jajaja. Exacto. Entonces, los argentinos tienen encendidas las redes sociales de Jack Doohan, al que le quitó el puesto Franco, diciéndole todo tipo de groserías, amenazas, de todo, a él y su familia. Y a Yuki Tsunoda, porque Yuki le hizo pistola este fin de semana en el carro a Franco. No, el pobre Yuki lo trataron también con mensajes ya xenófobos, racistas. Fue tan grave que al presidente de la FIA le tocó emitir un comunicado como diciendo, ya, bájenle 2 punticos al tema, nos gusta que sean apasionados, pero no tanto, no es necesario. O sea, ellos incluso son amigos fuera de la pista, o sea, no hagan eso. Entonces, bueno, están empezando a descubrir cómo son los verdaderos fans de un deporte, ¿no? Que se les va a veces la olla. Todo estos fans. Exacto, que latinoamericanos. Sí. Bueno, terminemos rápido con la llave que nos quedaba, Feli, y es ¿qué podemos esperar de lo que será esta llave entre Pacers de Indiana y Knicks de Nueva York? Le voy a responder desde el aficionado. Historia. Esto es una rivalidad histórica de la NBA, que de pronto muchos no tienen el contexto por el tema de tradición, de que no son, que digamos Indiana no ha ganado anillos, pero recordemos desde los 90 fue una rivalidad histórica y rivalidad de más odio que de otra cosa, ¿sí? No sé si ustedes recuerden, por ejemplo, el cabezazo de John Starks. John Starks era como el base insignia de la época de los 90 con Patrick Ewing en el pivot. Le metió un cabezazo por un tema ahí. El gesto que es una foto mítica, no sé si muchos la recuerdan, del ahorcado de Reggie Miller a Spike Lee. A Spike Lee, el director de cine. Spike Lee es quizá el fan más representativo de los Knicks. Una hazaña de 8 puntos en... ¿Una hazaña de qué? De 8 puntos en 9 segundos de Reggie Miller, recuerda, de muchos triples, donde siempre dejaban el camino a Nueva York. Entonces creo que por el lado de los Knicks es la oportunidad perfecta para la revancha. Además también la temporada pasada ocurrió lo mismo. Creo que la temporada perfecta para que los Knicks se reivindiquen un poco de esa paternidad que ha tenido en ese tipo de duelos Indiana Pacers. Eso por un lado. Indiana, pues que por segundo año consecutivo está en final de conferencia, tiene que buscar ya la final de la NBA. No tiene margen para no clasificar a la final. Entonces son equipos que no van a guardar nada, absolutamente nada, a diferencia, digamos, de cómo nos encontramos. Por ejemplo, en inicio va a ser mucho más parejo, por temas de descanso, cómo vienen, de ritmo de juego, al que nos encontramos con Oklahoma, Minnesota. Y yo me imagino esta serie sí, espectacular en el sentido de tiros espectaculares, jugadas espectaculares, más allá de grandes estrategias o tácticas. No veo un básquet tan táctico en esta serie, sino más de eso, de démosle el balón al hombre que me resuelve, veamos el 1 contra 1 en varios pasajes. Claro, yo esta, no sé por qué, pero me parece que va a ser muy divertida esta serie. Total, muy divertida. Espectacular. Y la verdad yo quiero que Tyrese Haliburton se ganó mi corazón, Tyrese. Me gustaría verlo llegar a la más final que Brunson. Más que Brunson. Tyrese Haliburton se ganó mi corazón porque me parece que ha asumido un papel me gusta ese papel de cuando me maltratan y me vale huevo y salgo y la rompo y le callo la jeta a todo el mundo. ¿Y vio lo que hizo con el hincha de los Pacers? Sí. Ah, sí, que le regaló. Que lo invitó o sea, para que entiendan el contexto. Eso, cuente. En un partido, o más bien en la celebración de los Knicks. Exacto, todo lo que tiene que ver con la celebración de los Knicks, en la previa, todo lo que ha pasado últimamente, pues un hincha de los Pacers con su camisetita iba caminando y se encontró con una multitud de hinchas de los Knicks que le empezaron a hacer bullying, no lo reventaron a golpes, pero sí le mandaron, le dieron con unos, ¿qué eran esos? Como unos peluches. Sí, como unas bolsas, hay unas cosas todas raras. Y lo empezaron a perseguir y a grabar, o sea, fue una cosa de bullying terrible ahí entre hinchas. Y rarísimo en el básquet. Y rarísimo en el básquet, empañando además un partido que, como dice Feli, iba a ser seguramente espectacular toda la serie. Y Tyrese Haliburton apareció a buscar a ese hincha, no solamente para decirle, mire, lo queremos conocer, gracias por seguirnos, sino que lo vamos a invitar al cuarto partido a que esté con nosotros, camerinos, y tenga un puesto privilegiado en lo que va a ser el cuarto juego de la serie.
De acuerdo. Yo creo que va a ser una muy buena serie. Una serie además muy pareja, Feli, donde hay estilos de juego tal vez no tan diferentes. Tal cual. ¿No? Y eso va a ser, lo bonito de ese duelo va a ser eso, quién se impone sobre el otro. Y en estadísticas están muy parejos. En el número de puntos por posesión, todo eso está muy parejito. Nomás parta de que los dos máximos referentes de cada equipo son base. Es decir, la misma posición. No estoy diciendo y no creo que se vayan a marcar entre ellos, no lo creo. El mejor defensor de Knicks de exterior tendrá que marcar a Haliburton. El mejor defensor de Indiana tendrá que marcar a Bronson. Pero sí son juegos similares. ¿Acá quién va a ganar? Dale los Knicks. Yo voy con los Knicks. Es más por gustos, ¿no? Yo también por gusto, bien, quiero ser salvavidas. Por gusto, por cariño, porque quiero, por corazón, Knicks. Ok, yo creo que va a ser los Pacers, la verdad. Vamos a ver. Por vamos montarse a ver. en otro bus. ¡Nos vamos! Por llevar la contraria, es verdad. ¿Qué dices, Ari? Los Knicks también se suben. Se vuelve loco el man. Jalen Brunson. Estoy solo contra el mundo. Bueno, está bien. Bueno, mañana venimos con Felipe Andrade nuevamente a analizar los... que me mira así. Mañana venimos a analizar lo que pasó en este juego 1 de hoy. Mentira, si no puede, pero de pronto mañana tendremos a Feli para analizar lo que fue el primer juego de hoy me manda un videito entre los Pacers de Indiana y los Knicks de Nueva York. Mañana tendremos ese análisis. Ahorita estas semanas, de aquí hasta que termine ya la NBA, seguramente estaremos hablando mucho más de NBA, porque ya estamos en el momento álgido, en el culmen, en el cumbre, en el momento más divertido. Así que lo tendremos aquí en Deporte Universal, en Caracol Radio Radioactiva. Yo soy Juan Camilo Ortiz, Luis Carlos Guerrero, Felipe Andrade, la directora de cámaras, Sarita. Gracias por acompañarnos y quedan conectados aquí en Caracol Radio Radioactiva. Nos vemos mañana a la misma hora, 10 de la noche, con Deporte Universal. ¡Chao! Deporte Universal, el único espacio donde le puedo llevar la contraria a mis papás.